es contundente en esta noticia es que no se trata de una familia cubana cualquiera. Primero, que es una familia cubana de un expreso de político. un expreso político. Una gran parte de la iglesia cubana actual pacta Como mismo pasa con, desgraciadamente, como mismo pasa con, como está pasando ahora con los masones, con los masones, con los Con los abaguá, abaguá, ¿me entiendes? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sinmuela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Acosta Rana. Y hoy venimos a hablar, cambiamos la temática del podcast porque creímos necesario hablar sobre un tema que está ocurriendo en estos momentos. Sí, nos reímos ahora al presentar, pero realmente hay un tema incluso más viral que el problema de Gil, pero que es bastante serio. Y considero que es necesario, porque nosotros mantenemos una dinámica en el podcast que no seguimos noticias relevantes, sino tratamos de hacer temas más culturales, pero esto sí es algo importante, y es que una familia de cubanos residentes en los Estados Unidos se atrincheraron en la iglesia de la Caridad del Cobre, en el santuario nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, ahí en el poblado del Cobre, en Santiago de Cuba, con el fin de exigir libertad para los presos políticos y libertad para Cuba, y de convocar a que se le sumen más cubanos. Esto es un tema muy controversial, un tema que para mí en lo personal se ha conocido muy poco, se ha ido muy poco viral. Se puede decir que está ocurriendo en medio de... Sí, hay toda una hecatombe del tema de Gil y tal, pero el tema de Gil es algo cíclico, es algo ya que se vuelve más chisme, chanchullo, brete, cortina de humo. Chivo expiatorio. Sí, chivo expiatorio, y esto sí es un tema importante, precisamente porque lo estamos hablando ahora. Mata este relato de que te encuentras todos los días por la calle. No, pero es muy fácil desde allá decirnos, incitarnos a hacerlo. Y entonces esta familia está ahí, y entonces ahora mismo, ¿dónde está toda esa gente? Antes de darle un preámbulo de cómo han sucedido las cosas con esta familia, a mí siempre me gusta utilizar lo que dicen ciertas y determinadas figuras públicas en Cuba, sobre todo a partir de lo que tú acabas de decir. Recuerdo una noticia hace par de meses que se hizo viral del actor cubano Alejandro Cuervo, que tiene su MIPYME, tiene sus programas de televisión, tiene sus redes sociales, o sea, es una figura pública bastante conocida a nivel de televisión y de comunicación. Pero él hizo unas declaraciones una vez diciendo que, ¿sabes? ¿Cómo me van a pedir los que están afuera que haga cosas que ellos nunca hicieron? Es muy fácil hablar desde afuera. Y lo más fuerte, de hecho lo hemos estado hablando, lo que más es contundente en esta noticia es que no se trata de una familia cubana cualquiera. Primero, que es una familia cubana de un expreso político, que al menos hasta el día de hoy yo no había escuchado nunca de él. Se llama Ramón Velázquez Toranzo. Eso es lo primero. Lo segundo... San Jesús Velázquez Toranzo. Lo segundo es que es una familia católica. Y está plantado con su mujer, con su hijo y con su nieta. Sí. Ahora, vamos a entrar en contexto. Ellos llegaron. Lo primero es que, o sea, en algún momento, vamos a hablar quién es primero Ramón. Ramón fue era natural de Las Tunas y era un activista por los derechos humanos, y era un periodista independiente. Y en el año 2006, el 10 de diciembre del 2006... Día Internacional de los Derechos Humanos. Exacto. Por eso ahora la gente va al segundo. ¿Y por qué el Cobre y no otro lugar? Bueno, el 10 de diciembre del 2006, él, junto con su hija de 18 años, en ese momento tenía 18 años, Rufina Velázquez, y su esposa, salieron desde el mismo Cobre a hacer lo que ellos llamaron una marcha por la dignidad. ¿En qué consistía esta marcha? Bueno, era salir desde el Cobre por toda la carretera central, bordeando toda Cuba, caminando para llegar al Capitolio, a La Habana, y exigir ahí pública y pacíficamente, primero, que se respetaran los derechos humanos en Cuba; segundo, que se liberara a los presos políticos;
Y con todo eso, que en el camino se le fuera uniendo gente. Que se le fueran sumando personas en ese camino. Eso es para que tú veas que las redes nos han abierto un espacio comunicacional y de información muy grande. Es decir, eso es una cosa que se desconocía. Eso es un hecho que se desconocía. Lo vinimos a conocer por las redes, por el periodismo independiente ahora. Y gracias como dices tú, el periodismo independiente, estamos conociendo cosas de nuestra propia historia contemporánea. Porque 2006 es hace un par de años. Es decir, no estamos hablando de los 80, no estamos hablando de los 90. Bueno, sí, en no este estamos... caso sí es casi hace un par de años. Es casi hace 20 años que viene siendo hace un par de años. Hace un par de años. Y no se conoce. Las personas no lo conocen. Y es triste. Y ahora, haciendo referencia a lo que tú decías de personas como Cuervo que se escudan y limpian su conciencia en discursos como ese, yo les digo, ¿dónde están ustedes ahora mismo que no están con esa familia, que no están ayudando a esa familia? No les hagan caso, como ustedes dicen, no les hagan caso a los afuera, los tienen aquí, ya están aquí. No obstante, tenemos miles de personas, miles de activistas, miles de presos políticos que están aquí en Cuba, que ¿por qué no le haces caso a él? Es decir, ¿por qué te refugias en ese discurso de no, los que están afuera no me pueden decir a mí lo que hay que hacer? Bueno, tenemos ahora mismo una familia, repetimos, en el santuario del Cobre, plantada desde el 6 de marzo. Ahora mismo lo último que se supo fue que la hija dijo que estaban incomunicados desde, o sea, hoy estamos grabando esto, hoy domingo, 5 de la tarde, y la hija, Rufina Velázquez, que está en Miami, de hecho ahora mismo está haciendo una manifestación pública, están reunidos varios cubanos del exilio orando y manteniéndose al tanto en la ermita de la Caridad del Cobre en Miami, si mal no recuerdo. Ella dijo públicamente que ella era como el lazo entre la comunidad cubana, entre el exilio, el mundo y su familia, y que desde el sábado por la noche están incomunicados. Leo, y hay que decir que según informaciones, desde el mismo 6-7 de marzo, horas después de que ellos anunciaron, o sea, hicieron un comunicado. Leyeron un comunicado. Ramón leyó un comunicado desde el punto de vista de su creencia. ¿Me entiendes? O sea, nosotros queremos que los cubanos vengan y se nos unan. Estamos aquí para conversar, para planificar pacíficamente y hablar sobre cuáles son las causas que aquejan al pueblo cubano, coger esas causas y eliminarlas de manera pacífica. Y los que no puedan acceder al cobre tienen la libertad de congregarse en sus iglesias y ahí hacer lo mismo que nosotros. Bueno, desde ese momento la policía, la seguridad del Estado también tiene cercada la iglesia. Tú me dijiste que tú habías leído algo de por qué exactamente escogieron, más allá de lo de la Marcha de la Unidad, por qué escogieron el santuario del Cobre para plantarse ahí. En las declaraciones que hizo la hija, ella alega que supuestamente el santuario del Cobre es un lugar donde el régimen cubano no tiene jurisdicción. Es algo en lo que tengo que investigar más porque no sé dónde el régimen cubano en estas tierras aquí no tiene jurisdicción a hacer lo que a ellos le da, disculpen la frase, su reverenda gana. No, porque además hay un precedente, hay un precedente que... Esto, hay un hecho parecido, ocurrió en el 2012. Exacto, de eso dio hablar. Ocurrió en el 2012. Fueron 13 cubanos que, estando próxima a la visita del Papa Benedicto XVI, se atrincheraron. Con tal de llamar la atención del Papa. Exacto. Se atrincheraron en una iglesia de La Habana, eran miembros del movimiento republicano cubano o directorio republicano cubano. Partido Republicano Cubano. Eran 13 personas, 8 hombres y 5 mujeres. Estuvieron 48 horas ahí. Ellos en un principio se negaron a que mediaran con las autoridades. Tuvo que meterse el que era en ese momento el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, y creo que desgraciadamente la iglesia cubana, una gran parte de la iglesia cubana actual pacta. Como mismo pasa desgraciadamente, como está pasando ahora con los masones. Con los masones, con los abaguá, que hablando de estas fraternidades, es raro que no se hayan pronunciado. Yo no he visto pronunciamiento de ninguna otra organización, ni fraternidad, ni casa de culto religioso,
No he visto pronunciación de nadie. Y sobre más lo que está cuando, pasando en la calle de exacto, Cuba. y más cuando la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, o sea, es una entidad sincrética, ¿me entiendes? Sí, tanto para la cultura, para la religión afro, como para los católicos. como para los católicos. Es increíble. Hace falta estar al tanto de esta familia. Ahora, Me encantaría que se viralizara cada vez más, que cada vez más los cubanos estén al tanto, porque están pidiendo por todos. Están pidiendo lo que necesitan todos, lo que hablan todos en la calle bajito. Ellos tienen el valor de viajar hacia Cuba, que se puede decir que se están jugando hasta... No, yo realmente incluso tengo miedo tengo cierto temor de decir lo que pienso respecto a eso, porque uno, o esa familia tiene un nivel de convicción a nivel humano, a nivel espiritual, o esa familia está medio loca, o esa familia tiene un plan B, porque no hay, o sea, ahora mismo en el modelo psicológico del cubano no hay manera de que el cubano entienda de que una familia de expresos políticos que huyó de Cuba, que ahora te voy a contar qué pasó durante esa marcha de la dignidad, regrese a Cuba, ¿sabes? O sea, regresa a Cuba a seguir luchando por lo que estuvo haciendo antes. Se llenaron de ovarios y de testículos. ¿Me entiendes? Vamos a decirlo así. A mí todavía no me cabe en la cabeza, no... Ahorita salió un video... A mí lo que más dolor me da es la desidia del pueblo cubano. Es cómo las personas ante un hecho así de tanto valor pueden mirar hacia otro lado y dejarlos ahí a su suerte. Bueno, ahora que hablas de eso, que te decía que te iba a seguir conversando, íbamos a seguir hablando sobre la marcha esta de la dignidad. La que hizo el mismo Ramón. Sí, el 10 de diciembre hace la marcha de la dignidad con su esposa y con su hija, que en ese tiempo tenía 18 años. Fueron caminando por la carretera central, se quedaban donde podía, la gente poco a poco se les fue sumando y por supuesto la seguridad del Estado y la policía los vino siguiendo todo el tiempo. En Holguín, según yo pude leer en un artículo de Cuba Encuentro, de como el año 2009-2010, en Holguín, por supuesto, llamaron a las brigadas, a las distintas brigadas de respuesta rápida, UJC, partido, todo eso, sindicatos, el Blarroca, y en Holguín los detienen. A él lo detienen, no sé si un par de días o un par de horas, y a la esposa y a Rufina, la hija, las devuelven. No sé si para Santiago de Cuba o para Las Tunas, porque ellos son de las Tunas. A él lo meten preso, pero como era un tipo que estaba caminando, no le hacen nada y lo sacan, lo liberan, pensando quizás la policía que ese tipo ya iba a regresar, iba a desistir de su idea. El tipo siguió caminando y la gente se le fue sumando. Y lástima sería que no hayan videos sobre eso, porque yo he intentado buscar videos sobre eso, pero es que me lo imagino. Dice que, el texto habla de Cuba Encuentro, de que él iba caminando y lo mismo recibía amenazas de muerte, que recibía gritos de estoy contigo, ¿sabes? Gente que se le fue sumando. Ya en Camagüey lo detienen y lo mandan para Las Tunas y le hacen un tribunal sumario donde le estaban pidiendo 3 años de limitación de libertad por el predelito de peligrosidad social, predelictiva, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de la ley de Bau? Sí. Que ahora mismo también está en... Y aquí es donde viene la complicidad, sé lo que me vas a hablar del abogado, sí, de la defensa. Sí. Y me gustaría aclarar que ahora esta parte está llena de complicidad de los órganos de justicia cubanos. Exacto. Con la seguridad del Estado. Exacto. Es decir, se puede ver como en un país sin división de poderes. Y de coacción también. Y de coacción sin división de poderes pasan cosas tan siniestras como esta. Nada, el drama es, según cuenta el artículo, por supuesto, a él le ponen el Estado, el gobierno, el régimen, como quieras llamarlo, le pone un abogado defensor de oficio. Y el tipo se pone súper duro, ¿me entiendes? De que no hay manera de que juzguen a este tipo, y de repente el juez hace un receso y se cuenta que durante el receso llama al abogado, algo que es inconstitucional, y parece que después del receso el abogado defensor de repente bajó la guardia y al tipo lo terminaron condenando a 3 años de prisión. Ahí se pierde la historia de Ramón Velázquez Toranzo. O sea, parece que estuvo preso 3 años. Yo no sé
Sí, ¿En ¿cómo qué fue la momento tú salida sales de Cuba? con la familia? ¿Me entiendes? Porque además no eran tiempos de volcanes. En ese momento, 2012, todavía No, el en el internet, no había 2006. internet. Estamos hablando de 2006, Perdón, 2012. 2006. A él lo detienen en enero, los primeros días de enero. O sea, Ya del estamos- 2007 a 2007. 3 años, al 2010. En 2010, 2011, no había una inmigración de caravana, al menos para los cubanos, no había, ni soñar con el internet que tenemos ahora. Los medios de comunicación, imagínate tú, cuando eso, recuerdo una de las poquísimas periodistas independientes, era Giovanni Sánchez con la generación Y, y Y era Cubanet, que bloguera. todavía Y era bloguera. estaba muy reciente lo de la Primavera Negra, habían pasado pocos años de la Primavera Negra, y en ese momento yo estoy casi seguro que el 90% de la población cubana no sabía qué cosa era los prisioneros políticos, los prisioneros de conciencia, a pesar De que se de lo que hablaba. había pasado con la Primavera Negra. Entonces, papá, yo te digo, mis respetos para Ramón y para su familia, mis respetos para el exilio cubano Que esta rodilla ¿me en tierra entiendes? con él. Ojalá más personas del pueblo cubano se sumaran a esta rodilla en tierra con él. Aunque sea, fíjate lo que te digo, aunque sea manteniéndose al tanto de lo que le esté pasando a la familia. Claro, pero además es una noticia que se hace viral en Twitter, porque bueno, Twitter es la gran plataforma casi sin censura, donde cosas como esta alcanzan niveles estratosféricos. Pero yo no he visto. Es que el cubano casi no usa Twitter. El cubano usa mucho exacto. Twitter. Rufina también dijo que, bueno, que primero cuando habló con ellos por última vez, primero le daba timbre a los teléfonos y después le daba apagado fuera de cobertura. Nadie, por ejemplo, yo no he visto, que siempre estoy atento a las redes sociales, y tú también, yo no he visto, por ejemplo, ninguna directa de nadie cerca del cobre, porque además, imagino que si está rodeado el lugar, eso está completamente acordonado. ¿Y qué pasará con los turistas que quieren ir al cobre? Y el por camino ejemplo? a la segunda. No, eso, debe estar el cobre cerrado por mantenimiento. Y además, Estoy seguro que está cerrado por mantenimiento. yo no sé, yo fui 2 veces al cobre, Yo fui una sola vez. Era más chamaco, pero yo creo que ahí hay una especie de villa, una especie de hotelito. Yo no sé exactamente dónde ellos están parando ahora, ni en qué condiciones, ¿sabes? Estos pequeños detalles de qué le habrá dicho no sé qué categoría religiosa, el arzobispo, el obispo de ahí de santuario, en qué conversaciones estarán teniendo, qué intermediario estará usando el sistema para Porque hablar tienen con que ellos. entrar comida también. Sí, o en todo caso tener dinero para poder comprar ahí, no sé. Pero acuérdense, si están en el santuario, la comida se compra fuera. La comida se compra fuera. Sí, claro. Dentro del santuario es una iglesia. Sí, pero yo te digo, por ejemplo, en el santuario, por un costado, donde venden la. Sí, pero no creo que se la pongan tan Hay una fácil. especie de cafetería. No creo que se la pongan A lo mejor estos son, o sea, a lo mejor la gente nos escucha y dice, bueno, pero esos son detalles, no, son detalles también que Sí. importan. O sea, cómo esa gente se están manteniendo desde el 6 de marzo, hoy estamos día 11. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa gente de aquí a que este podcast salte? ¿Cuál va a ser el futuro de esa gente? Porque aparte, posiblemente ya ellos sean ciudadanos americanos. Sí, claramente. Cuando Ya mínimo ellos- residente, Cuando ¿me entiendes? ellos llevan Cuando mínimo suficiente residente. tiempo para ser ciudadanos O americanos. sea, si ocurre algo a nivel de represión o a nivel político con esa gente, el gobierno de los Estados Unidos puede pedir explicaciones en caso de que sean ciudadanos. Fíjate, aquí hay consecuencias que yo me imagino que la policía Que debe va a estar pasar. midiendo muy bien. Y yo sí me imagino que no solo esté acordonado el santuario del cobre, sino todo el camino hacia el cobre. Oye, eso es otra cosa. Oriente anda en candela. Con los apagones. Con los apagones, los cacerolazos. Se han reportado varias protestas, varias manifestaciones en incendios, las supuestos noches. incendios en cañaverales, en lugares. La cosa está caliente. La cosa está caliente en Oriente. Es que la situación como tal en el país está caliente y nosotros aquí en la capital nos vemos el dado apretado, como decimos en el argot popular. Imagínate tú en esas provincias. En esas provincias que muchas veces no, siempre les quitan a ellos para abastecer la capital. Sí. Y aún así hay carencias en la capital. Imagina cómo están ellos allá. No, tú sabes que mientras en la capital no haya bateo de luz y a nivel general, ¿no? Y de nivel de instalación, como decimos nosotros los cubanos, no pasa nada. Pero cuando en La Habana, incluso en zonas como el Vedado, que se va la luz diariamente, imagínate cómo está el infierno en el oriente. Exacto, pero un recuerdo, el 11 de julio no empezó por La Habana.
Entonces, el 11 de julio fue en San Antonio. En San Antonio. San San Antonio. Antonio no es La Habana. Sí, sí. Ya no es La Habana, San Antonio ya no es La Habana. La Habana. Después se sumó, La Habana fue una de las últimas provincias en La Habana sumarse. fue de los últimos. De las últimas provincias en sumarse, porque después se sumó Santiago, y se fue sumando Camagüey, Camagüey, Oquil, y Ciego, hasta Pinal. que llegó la revuelta a La Habana. Nada, estaremos al tanto de lo que pasa con esta familia. No, yo personalmente lo estaré informando cada vez que pueda en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Te invito a que lo hagas tú también. Sí. Y nada, nos mantenemos al tanto de esta familia.